son trozos de película, los que están en esa especie de búnker, con ese teléfono especial, que supongo que respondería... Ese teléfono además tiene una característica que tú te habrás dado cuenta, que es que está precintado y le quitan el precinto, lo cual no se entiende si no se le explica al espectador que en el año 60 todavía no habían hablado directamente Kennedy con Khrushchev, es decir, el teléfono llamado rojo acordado no había tenerlo, sido pero no lo habían usado nunca. Está precintado tanto el teléfono como el auricular que tiene. Esa escena es magnífica y es probablemente lo mejor de la película. Cuando le dice a él, yo le pido que además de traducir, usted me cuente algo más, me hable de un tono, de una inseguridad, de cómo es el estado anímico. Pues eso es una maravilla. Hay una cosa de dirección de actores que te habrás dado cuenta perfectamente y que me anticipo a decir antes de que lo diga nadie, que es que cuando Henry Fonda dice lo peor de la conversación, es decir, que va a bombardear Nueva York, se tapa la cara con la mano para que el traductor no le vea. Esa es una interpretación extraordinaria de puesta en escena del director y una magnífica interpretación de Henry Fonda. Lo que quiere es que el traductor no se dé cuenta de que realmente está conmocionado en el momento de dar la orden. Y Larry Hagman yo creo que transmite perfectamente y yo creo que está perfecto en esas secuencias en las cuales indudablemente él tiene no solo que interpretar, sino que tiene que interpretar lo más difícil, que es el sentir de la persona que está él traduciendo. Y ese tono bajo de voz, esos planos, a mí me parecen admirables, porque indudablemente en ese momento está uno a la expectativa de cualquier reacción, no solo ya de lo que dicen, sino de cómo lo dice. Y eso es lo difícil, que me parece que está muy bien transmitido, como habéis señalado. Hay una película que tiene un elemento curioso, que casi más que televisivo, en algún sentido es radiofónico. Que es que la gran importancia que tiene las conversaciones a distancia que hay entre todo el mundo. Dice, cuando abren también la comunicación entre los dos altos mandos, y que además lo que oyen en la periferia, con independencia de los actores de los que hacen intervenir y los que lo que hablan directamente, como por ejemplo ese momento cuando se recupera después del golpe del coronel Casio, el general Bogan se reincorpora, y los otros que han oído lo que ocurre por ahí dicen, sí, aquí hemos tenido también unos problemas parecidos. Es decir, que la gente está imaginando y haciendo un efecto, un esfuerzo imaginativo importante, que yo creo que es una cosa que también es importante en esta película. Es gente que están teniendo que imaginar soluciones y algo que se puede ofrecer en una negociación ante una situación no prevista, y es el esfuerzo grande que se ve, que está pensando de verdad Henry Fonda, es decir, ¿qué demonios puedo hacer yo para convencerles de que ha sido de verdad un accidente, que no estamos intentando bombardearles, qué puedo dar a cambio? Y entonces esa cosa, el momento que se le ocurre el decir, vamos a coger y ofrecer Nueva York a cambio de Moscú, realmente yo creo que es uno de los momentos realmente magníficos de interpretación. Fijaos cómo la película, que es muy maniquea, de acuerdo con lo que pasaba en la época en la que está hecha tanto la novela como la película, salva a las personas, como si las personas fueran la última esperanza. Y lo que no salva es el sistema. Creen que el sistema es lo que está equivocado. Sin embargo, hay una contradicción, porque el coronel que tira la bomba es precisamente un personaje que ha dicho, cuando está en la sala de pilotos, que los demás son una máquina y que son como transistores, creo que dice, y yo prefiero el toque personal. Y cuando llega el momento del toque personal, por ser un buen soldado, por estar de acuerdo con el sistema implantado, no tiene su propio toque personal, es decir, no toma una decisión. Eso demuestra la eficacia con la que han transmitido el mecanismo de orden, de disciplina y de robotización de las personas, porque hasta el que es más persona normal, ya está metido como un burro entre las orejeras estas, y no hay quien le saque de ahí. Pero no obstante, cuando él cumple la orden, deja bien claro que soy yo, solo yo, el que cumple esta orden. O sea que también, tomémoslo también como otro toque personal, porque quiere salvar no, pero ese es otro personaje. No, yo no me refiero él se refiere al coronel Blackie, al comandante del avión, me refiero al comandante del avión que tira las dos bombas. Que ha salido en la escena en la base diciendo, este mecanismo de que cambian las tripulaciones, no tienes contacto humano, no los conoces, no sabes
saber nada de ella, que está hecho deliberadamente para que no haya... Pero todo eso yo creo que es desde mi punto de vista, y al margen del maniqueísmo, y que no estoy en absoluto de acuerdo con la ideología de la película, pero al margen de eso yo creo que es muy positivo una cosa, que es que da todas las opciones la película, da todos los razonamientos. El espectador, de alguna manera, queda en una cierta libertad para elegir entre un razonamiento y otro razonamiento, y desde luego lo que se llamaba en nuestros tiempos el mensaje final resulta positivo de alguna manera, porque dice hay que dialogar y hay que dejar, no nos podemos quedar en manos de las máquinas. O sea, el hecho de que la película sea contradictoria en sus propios razonamientos a mí me parece muy positivo. Y luego, a nivel puramente cinematográfico, por ejemplo, hemos hablado de lo de Henry Fonda. La presentación es de espalda, es el cuello del presidente, y ese es un plano magnífico, pero magnífico. Y a partir de ahí se crea un suspense. La película lo que tiene es un suspense que va creciendo, porque te das cuenta que no es una broma, que no es una película en donde dice, oye, que hay una amenaza, que se tiran bombas, que se tiran... No, dice, es que esto te empieza a transmitir que puede ser cierto, que puede ocurrir. Eso porque la sobriedad y la austeridad de la puesta en escena es que hay planos muy largos. O sea, ¿a ti te gusta eso? La preparación de la conexión. La preparación de la conexión que hace el traductor es excepcional. Cuando después de la charla se sirven agua en la jarra, el presidente suspira, el otro está temblando. Hay un largo silencio. Bueno, y el otro, uno tiembla, el otro suspira. Eso está tan bien hecho que te van metiendo en el clima y te va metiendo en la película. Es que por eso te decía yo antes que no sé, como ciencia ficción vale indudablemente la película, pero también en cuanto al tema, que suele ser tratado por el género de la ciencia ficción, pero en cuanto a su desarrollo, para mí es una película de suspense. Porque ¿no? lo que nos va transmitiendo al principio a fin es un crescendo de una angustia por saber un resultado donde indudablemente se cree en el hombre, pero al final también duele mucho que se acepte esa situación diciendo, bueno, pues que también lo de Nueva York... y hay una cosa, es una película a favor del desarme, eso está claro. Hay una cosa que la película tiene que yo creo que es también una cierta osadía. Comunica muy pronto que esto no va a tener un final feliz, que se arregla todo. Que esto es un mecanismo que está en marcha y que no hay quien lo pare. Te transmite muy rápidamente que no van a conseguir parar a todos los aviones y que uno por lo menos va a llegar y va a darle en el objetivo. Y en ese momento te está planteando el que, bueno, pues una película americana raro, sin happy ending, que tiene, digamos, un cierto apaño, porque claro, no acaba con la apocalipsis generalizada y el desastre nuclear total, pero a cambio de qué, ¿no? Entonces, bueno, una situación, sobre todo el peso, está muy personalizado en ese sentido, ¿no? Lo cual es bastante lógico en un sistema presidencialista. En última instancia, la decisión reposa sobre los hombros del presidente, que es el único y que pide consejo, pero que no hace un caso excesivo de los consejos y las opiniones de los demás. Al final es el que toma las decisiones y el que da las órdenes, ¿no? Claro, la película va encaminada, la historia, el guión, está bien contado, sobre todo la novela probablemente, en la medida en que el final es previsible en un sentido, que el espectador sabe que no ha habido una hecatombe nunca, sabe que no ha habido un holocausto atómico. Luego esto no puede acabar con un holocausto atómico, tiene que acabar de otra manera, pero tiene que acabar de una manera lógica y acaba con esa especie de sacrificio de Abraham. Pero sin embargo es una película típicamente norteamericana, hecha desde un nacionalismo feroz, desde el que se sabe que nuestros aviones llegan, que nuestros soldados se dicen en 3 o 4 ocasiones, nuestros soldados son los mejores del mundo. Es imposible que el avión no llegue. Incluso el maniqueísmo de la película llega en un momento determinado a decir que el fallo del K-18S ha sido por una interferencia de los rusos. Es decir, va poniendo paños calientes en todo momento. Y la tesis, que la has apuntado tú, más interesante de la película, que se dice tímidamente, pero estamos en 1964 y hay que ser lo suficientemente generoso como para que un guionista se atreva, o un novelista, a hablar de desarme. Esa tesis está planteada en la película con una claridad absoluta. Me parece a mí, eso es lo más valiente de la historia. Claro, esto hay que dejarlo. Y vamos a buscar por donde vamos mal. Pues la tesis de la película, en el fondo, es la misma tesis que había en... ¿cómo se llamaba? His Girl Friday, sí, la de
la película de Hawks, basada en primera página, lo de Luna Nueva. Lo de la Luna Nueva, lo de la producción para el uso. Dice, si hay un arma, el arma es para usarla. Dice, bueno, pues si tenemos no sé cuántas, un arsenal atómico, en última instancia esto está montado para que funcione. Luego la única manera de que esto no llegue a funcionar, no se dispare solo, no haya alguien que se extralimite, porque además es una cuestión que aquí no se da, pero está planteada también de refilón, cuando el coronel Casio se revela y da un pequeño y fracasado golpe de Estado en la sala de operaciones y dice que él habla